La omisión antijurídica también puede ser asumir, mejor dicho, la acción también puede asumir forma negativa, simple, lo que se conoce como la omisión pura o la omisión simple, y es la que fue la regulada en el viejo artículo 1074 y que hoy tiene recepción normativa expresa en el actual artículo 1717 del Código Civil y Comercial. Acá el hecho ilícito consiste en no hacer aquello que era exigible según los principios del ordenamiento jurídico integralmente considerado. O sea, la omisión no es antijurídica solamente cuando hay una norma expresa que me impone actuar y yo no actúo, sino también puedo incurrir en una omisión antijurídica cuando ejerzo de manera abusiva mi derecho de no participar. A ver, con un ejemplo esto se va a resolver. No es lo mismo, como vimos recién, la- el, la- el deber de actuar que tenía el bañero, que advierte que hay una persona ahogándose y omite hacerlo, que el deber de actuar que tiene otra persona, ¿sí? Que no era el bañero, era otro que estaba en el natatorio, y advierte que hay una persona que se está ahogando, ¿sí? Puede válidamente, por no saber nadar, no está obligado a actuar, pero sí puede estar obligado por lo menos a avisar a alguien de lo que está sucediendo para evitar que el daño se acaezca. Es decir, ¿a qué voy con esto? Yo puedo omitir la conducta que me impone una norma, pero también puedo omitir la conducta que me impone no solamente una norma, sino los principios generales del derecho. Es decir, puede existir un deber de actuar en sentido positivo que surja razonablemente, conforme a la buena fe, de la ponderación, del análisis, de la consideración de todo el plexo normativo integralmente considerado. Por más que no haya una norma que imponía el deber de actuar, surgía razonablemente el deber de actuar de otras partes. Si yo advierto que hay una persona no vidente que está a punto de cruzar un semáforo en rojo y que de hacerlo seguramente va a ser atropellado por los vehículos, bueno, yo puedo y tendría el deber de actuar por más que no haya una norma en ningún lado que diga expresamente que cuando uno advierte la existencia de un vidente a punto de cruzar un semáforo en rojo, tiene que dar aviso a la policía o tiene que interponerse para evitar el cruce. No existe esa norma. Pero sí existe el deber de actuar, de tratar de evitar ese daño. Ya vamos a ver inclusive cómo ahora con el código nuevo esta norma general de evitar el daño sí existe. Bien, al tener un concepto de antijuridicidad más amplio actualmente, como vimos, el derecho civil tiene consagrado la tipicidad del hecho ilícito, advierte si tiene que optar entre la antijuridicidad formal y la material, opta por la material, y si tiene que optar entre la subjetiva y objetiva, opta por la objetiva. Esto ha generado una discusión en la doctrina acerca de si hoy por hoy la antijuricidad debe seguir siendo un requisito de la responsabilidad civil, debe seguir siendo un presupuesto de la responsabilidad civil. En el concepto clásico de la responsabilidad civil, que se basaba en el principio de no hay responsabilidad sin culpa, la culpa como único razón que justificaba la obligación de resarcir el daño, allí la antijuridicidad se identificaba como un acto voluntario, culposo o doloso, que además infringía una norma expresa. O sea, hablaba de una antijuridicidad subjetiva, teniendo en cuenta la capacidad del sujeto de saber que actuaba con dolo o con culpa, y además una antijuridicidad formal porque tenía que violar lo que una norma expresa imponía. Esa antijuridicidad, tanto la conducta activa u omisiva, comunicaba el daño a una injusticia efectiva. Se decía, no hay responsabilidad sin antijuridicidad o ilicitud objetiva. Esta fue un poco la idea que primó en Vélez Arfield cuando dicta el código allá por 1870, y esa es la lectura que literalmente se hacía de los artículos 1066 y 1074, que sostenían que para que la acción o omisión fuera antijurídica era preciso que la ley impusiera expresamente un deber de actuar o de abstenerse en cada caso, ¿sí? Luego esto fue siendo reinterpretado a la luz de la evolución del derecho de daños, sobre todo a partir de la reforma del año 1968, la famosa ley 17711, pero lo cierto es que literalmente uno leía los artículos 1066 y 1074 y podía concluir válidamente sosteniendo que ahí se consagraba un criterio de antijuridicidad subjetiva y formal. Este criterio entra en crisis, y entra en crisis con la aparición de los factores objetivos de atribución de responsabilidad, entra en crisis con el cambio de paradigma
que nosotros venimos diciendo en clases anteriores, de ver el fenómeno de la responsabilidad civil no desde la perspectiva del autor del daño, sino de la perspectiva de la víctima. El eje del sistema se trasladó de la culpa como único factor al daño. No hay responsabilidad sin daño, dice el concepto moderno de la responsabilidad civil. Aparecen supuestos en donde se responde sin culpa, ¿sí? Yo respondo por más que no que haya actuado diligentemente, ¿sí? Incluso hasta puedo responder por hechos que son realizados de manera involuntaria, la responsabilidad del demente, por ejemplo, de los menores de edad, o ser responsable por el hecho de las cosas, por ser dueño de un vehículo, independientemente que no lo estuviera manejando y sin embargo el ordenamiento jurídico hace que sea responsable si ese vehículo genera un daño. Todo esto pone en crisis entonces el requisito o el presupuesto de la antijuridicidad. Pueden existir responsabilidad incluso hasta por actos lícitos, ¿sí? Lo cual pareciera ser una contradicción. Como soy autor de un acto lícito, que por lo lícito es justamente lo contrario, antijurídico, y sin embargo generar responsabilidad. Entonces, esto tornó insostenible la concepción subjetiva y formal de la antijuridicidad. Frente a esta crisis, ¿sí? Que hace que no sea lógico pensar en la antijuridicidad subjetiva y formal como presupuesto de la responsabilidad, se abrieron dos caminos posibles, o dos respuestas posibles. En la primera respuesta es decir, bueno, mirá, el abandono de la antijuridicidad como presupuesto de la responsabilidad civil. Ya no es necesario. Como hay responsabilidad por acto lícito, como hay responsabilidad por el hecho de las cosas, o como hay responsabilidad por hechos involuntarios, donde no podemos hablar de la antijuridicidad subjetiva, bueno, no le exijamos más como presupuesto de la responsabilidad civil. Esa fue una primera respuesta, ¿sí? Hablar de responsabilidad por acto lícito, entendían los que sostenían esta postura, resultaba contradictorio con la antijuridicidad. Pues si es un acto lícito, nunca puede ser antijurídico. Hay un montón de conductas permitidas, incluso hasta fomentadas y amparadas por el derecho, que sin haber transgredido ningún deber específico, pueden llegar a originar responsabilidad civil si causan daño. Por ejemplo, causación de perjuicios por explotación de industrias de sustancias contaminantes, de energía nuclear, el uso de automóviles, es una actividad totalmente lícita. No es ilícito tener un vehículo, pero eso no quiere decir que si ese vehículo ocasiona un daño no deba responder por ello. Hay actividades que pueden ser lícitas, pero si causan daño generan responsabilidad. Entonces dice, bueno, entonces quiere decir que ya la antijuridicidad no la podemos exigir como un requisito, porque vemos que hay un montón de actividades que son lícitas, actos que son lícitos, que también generan responsabilidad civil. La otra postura, o la otra respuesta frente a esta crisis de la antijuridicidad, consistía en mantenerlo como presupuesto. Miren, vamos a seguir exigiendo que la conducta sea antijurídica, pero no la vamos a reformular su concepto, no vamos a exigir que se configure la antijuridicidad desde el punto de vista subjetivo y formal. Vamos a tener una concepción más amplia de antijuridicidad, ¿sí? Vamos a entender que hay conducta antijurídica cuando se contraría el hecho con el ordenamiento jurídico considerado en su integralidad. La concepción de la antijuridicidad material. Lo antijurídico no es solamente lo que contraría una norma expresa, el artículo tal de la ley tal, sino también va a haber antijuridicidad cuando se contraría al ordenamiento jurídico considerado como un todo. Y ahí incluimos los principios generales del derecho, la buena fe, la moral, las buenas costumbres. Hacemos abstracción de si el acto fue voluntario o involuntario, o si el autor actuó con culpa o con dolo. Acá lo que importa, o podemos predicar que una conducta es antijurídica, cuando simplemente ha violado el deber jurídico de no dañar a otro. Este, de alguna forma, es el criterio que actualmente ha recogido el artículo del Código Civil y Comercial, que ya lo vamos a ver, el artículo 1717.